Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy a nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre el caso de la Cantuta. Introducción. El caso de la Cantuta tiene gran relevancia en la vida nacional, pues porque fueron asesinados 9 estudiantes universitarios y un profesor, a manos de un grupo de militares llamado Grupo Colina, los cuales fueron financiados por el ejército y actuaban con total conocimiento del actual entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. La masacre fue cometida el 18 de julio de 1992, donde miembros del Grupo Colina, en coordinación con efectivos de la base militar, ubicada en la Universidad de la Cantuta, irrumpieron a las viviendas universitarias y en medio centenar de testigos secuestraron a los 9 estudiantes y al profesor y posteriormente los llevaron al kilómetro 1,5 de la autopista Ramiro Prialé, donde fueron asesinados y luego enterrados. La misión del Grupo Colina era colaborar con el seguimiento y detención de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA, grupos terroristas que funcionaban en la época de los 1980 en el Perú, lo cual originó al país un estado de emergencia. El 21 de febrero de 1994, el Tribunal Militar sentenció a 10 de los responsables, los cuales posteriormente, el 5 de julio de 1995, fueron liberados gracias a la Ley de la Amnistía, con fecha 14 de junio de 1995, que ordenaba la liberación de soldados, policías o civiles que purgaban condena o fueron acusados de delitos durante la lucha terrorista. Intervención en la Universidad de Enrique Guzmán y Valle. Alrededor del año de 1991 se dio a conocer un video por medio de la televisión local en el que se dejaba en manifiesto el grado de control que tenía el grupo criminal y terrorista Sendero Luminoso dentro de la Universidad de La Cantuta. El 21 de mayo de 1981, el expresidente Alberto Fujimori se dirigió a dicha casa de estudios, donde se pudo denotar el accionar agresivo y feroz por parte de los estudiantes hacia su persona, por lo que tuvo que retirarse del lugar. Un día después, el 22 de mayo de 1991, las tropas militares tomaron control de la Universidad Mayor de San Marcos y de La Cantuta, donde se detuvieron a 56 estudiantes, de los cuales se encontraban 3 de los 9 que posteriormente serían asesinados de manera extrajudicial. Asimismo, el ejército peruano denominó unidad militar a La Cantuta y la llamó base de acción cívica, donde se estableció un toque de queda y se tomó control sobre el horario de ingreso y salida de todos los estudiantes y docentes para así poder analizar sus actividades y poder desvelar, si así fuera el caso, alguna organización política o ideología senderista. Destacamento Colina. Dadas las investigaciones del Ministerio Público, se pudo dar a entender de que la lucha contra la subversión se manejaba de manera clandestina por los altos mandos del poder militar. Es así que alrededor del año 1991 se forjó el Destacamento Colina a base de agentes de inteligencia en operación que a la vez se dirigían por la Dirección de Gestión de Inteligencia del Ejército Peruano. También nos revela el Ministerio Público que estaría bajo el cargo de una lista inmensa de hombres como Francisco Cebal Bosquea, comandante del Ejército Peruano, Carlos Guevara, capitán del Ejército Peruano, Marcos Albán, subalterno, que a la vez estaba en correlación con Roberto Carvajal, comandante del Ejército Peruano, y Ronald Córdoba, capitán también del Ejército Peruano. Cabe mencionar que toda esta lista fue homenajeada, felicitada, reconocida y ascendida por mera recomendación del presidente Alberto Fujimori. En vista de todo esto, el expresidente Alberto Fujimori también solicitó facultades legislativas, las cuales le fueron aprobadas, y asimismo reforzó el sistema de inteligencia nacional y concentrando así su mandato desde la presidencia. Y también es así como el Grupo Colina, el Destacamento Colina, tuvo su primer accionar matando a 15 ciudadanos en la ciudad de Lima el 3 de noviembre del año 1992. Del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso dentro de Lima. Alrededor del año 1991 y 1992, Lima se convirtió en el centro de atentados más grande de Sendero Luminoso, dando así un total de 46 coches bombas. Ante tales situaciones,
el expresidente Alberto Fujimori tomó la medida el 5 de abril de 1992 disolver el Congreso para así poder dar una reconstrucción nacional. Después de esto, las acciones subversivas siguieron en aumento, por lo que recordamos el atentado a Talara, donde 2 coches bombas con más de media tonelada de explosivos chocaron, donde murieron 22 personas y dejando más de 100 personas igualmente heridas, lo cual dejó anonadada a la población y desconcertada en torno a la decisión del expresidente de disolver el Congreso el 5 de abril. El secuestro y el asesinato de los estudiantes de la Cantuta. Para ese entonces ya todas las universidades estatales estaban sometidas bajo el poder del ejército. El 18 de julio de 1992, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, fue escenario de un atentado del Grupo Colina. Para ese entonces, el Grupo Colina estaba bajo el cargo de Hermosa Ríos, el general Hermosa Ríos. Dando como consecuencias de estos actos fueron la desaparición de 9 estudiantes y de un profesor. A pesar de los muchos testimonios dados por los estudiantes que presenciaron esta atrocidad y las denuncias correspondientes de los familiares de habeas corpus, el resultado fue el siguiente, que concluyeron sin señal de un responsable. En diciembre de 1993, empezaron las primeras investigaciones periodísticas. Estaba a mando de Edmundo de la Cruz y algunos periodistas que empezaron a indagar sobre el tema La Cantuta, empezaron a analizar los hechos y así pudieron publicar un artículo en donde se sometían fuentes anónimas, teniéndolo en conocimiento los responsables del atentado de Barrios Altos y La Cantuta. En ese artículo señalaba que el mayor responsable era el Servicio de Investigación Nacional. Para ese entonces salieron a encarar el ex ministro de Defensa, el ex ministro del Interior y el jefe del Servicio de Inteligencia, incluso hacer una denuncia contra el director de la misma revista que había publicado el tal artículo. Para eso, los periodistas y los investigadores que estaban pendientes de este caso y estaban indagando mucho más recibieron amenazas de muerte y así pudieran dejar de investigar este caso. La actuación del Congreso de la República. La actuación del Congreso fue casi a un año del atentado. Fue el 2 de abril de 1993. Ya había pasado más de un año del atentado, si no me equivoco. Esto fue gracias a que a un congresista le llegaron pruebas un documento en la que se sometían dónde podrían estar los cuerpos de tales estudiantes asesinados o quemados en la posición que vemos ahora. Le llegaron los restos de los huesos quemados, calcinados. Y el Congreso llamó a muchas juntas, incluso llamaron a que se presente el general Hermosa Ríos, en la cual nunca asistió a ninguna conferencia del Congreso. Al contrario, se mostró con una actitud muy desafiante y hizo una marcha por las calles de Lima hizo como un desfile de tanques y tropas por las calles de Lima para como supuestamente intimidar al Congreso y dejaran ese caso tranquilo y ya no lo tocaran más. Bien, las revelaciones de la prensa y las fosas de Cieneguilla. El 18 de julio de 1992, un profesor y 9 de sus estudiantes de la Universidad de La Cantuta fueron intervenidos dentro de su residencia estudiantil por un destacamento de operaciones especiales del ejército, presuntamente por terrorismo. Un año después, el 8 de julio de 1993, un periodista y el director de la revista Sí, Ricardo Uceda, hizo entrega al fiscal titular de la 16ª Fiscalía Penal Provisional de Lima, Víctor Cubas Villanueva, el descubrimiento de los restos humanos y el mapa de la ubicación de dónde se podrían encontrar estos restos. Entonces, ahí empieza una investigación. Bien, entonces Ricardo Uceda solicita al fiscal que lleva el caso que se le deriven a instituciones especializadas en estos casos para que de ese modo puedan tener
una buena investigación y una capaz investigación acerca del procedimiento de los restos, pues, ¿no? Respecto a todo esto, la ministra Marta Chávez se pronunció y dice que en el sentido de que los periodistas habían cometido un delito contra la administración de justicia al exhumar los restos. Posteriormente, la DINCOTE acusó a Sendero Luminoso de quien fue ellos los que habían dirigido todo este hallazgo. Bien, por otro lado, el 14 de julio, la DINCOTE solicitó una conferencia de prensa para informar que se había capturado a los perpetradores, acusándolos de ser los autores del mapa que fue entregado a la revista Sí. El 22 de julio, ante las cámaras de televisión, se presentó Juan Mayea Tomaya, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso y ser el autor de los planos, ya que tenía su letra tenía una similitud con la del mapa. Sin embargo, todas estas pruebas no fueron suficientes y meses después el Poder Judicial lo declaró inocente. Por otro lado, el fiscal Cubas Villanueva reveló que los restos fueron humanos hallados en Cieneguilla habían sido calcinados, pero que no habían sido calcinados en ese lugar, sino que habían sido calcinados en otro lugar. ¿Qué quiere decir? De que primero lo calcinaron y posteriormente lo trasladaron a estas fosas en Cieneguilla. Y bien, entonces, la revista Sí, el 2 de noviembre de 1993, evidenció más elementos sobre el hallazgo del lugar del entierro de los estudiantes y del profesor, por lo cual por fuentes anónimas se tomó conocimiento que el 18 de julio los 10 cadáveres fueron inicialmente enterrados en Ramiro Prialé en Huachipa y posteriormente fueron calcinados. Después de ser calcinados, fueron trasladados a Cieneguilla, donde se realizó el entierro de los restos humanos. La fiscalía llegó a este lugar y se topó con la escena del crimen y fue ahí donde se encontraron los restos de las personas ya calcinadas y junto a ellas sus pertenencias, ¿no? Estas pertenencias fueron posteriormente evidenciadas por sus familiares de las víctimas, pues, ¿no? Que reconocieron las pertenencias de sus seres queridos que ya descansaban. Prosiguiendo con la exposición, la autoamnistía para el destacamento colino. En el año 1995 se generaron nuevos procesos penales por la violación a los derechos humanos. El gobierno de Alberto Fujimori promulgó una ley que es la Amnistía General, que era válida para las personas militares, policías y civiles que se encontraban en problemas legales. De esta forma, los oficiales que habían sido condenados y presos por el crimen ocasionado en la Cantuta tuvieron que ser liberados. Su liberación fue el 16 de junio de 1995. Fueron excarcelados y con ellos 51 militares más que ellos fueron acusados gravemente de la violación a los derechos humanos, como fue la matanza que ocasionaron en los penales de Lurigancho y de Santa Bárbara en el año 1986. En el año 2000, la reapertura del proceso en el Fuero Común. En noviembre del año 2000, el Congreso declaró la vacancia de la República al expresidente Alberto Fujimori por incapacidad moral. Él huyó del país, ya que estaba involucrado en varias acusaciones de corrupción y el direccionamiento contra el terrorismo. El año 2002, el 28 de octubre, se emitieron las siguientes conclusiones, la cual acreditaba que Alberto Fujimori también conformaba al destacamento Colina y tenía una responsabilidad de este crimen con varios implicados, entre ellos uno de los más sonados, Vladimiro Montesino Torres. El 24 de enero del 2003, el primer juzgado anticorrupción inició el juzgamiento contra todos los denunciados como presuntos coautores de los siguientes delitos: secuestro, desaparición forzada y homicidio calificado. En el año 2001, luego de una acusación constitucional del Congreso, Alberto Fujimori también se le consideró que se le investigue por la muerte de los 9 estudiantes del profesor Muñoz. El 13 de septiembre del 2001, mediante un auto emitido por la Vocalía Suprema de Instrucción de la Sala Penal, ordenó iniciar la instrucción contra el exmandatario por los crímenes de humanidad de Barrios Altos y de la Cantuta.
Esta base de extradición se dio con el gobierno del Perú ante el gobierno de Japón. Y a todo esto, ¿cuál fue la sentencia emitida de los derechos humanos contra las leyes de la autoamnistía y su repercusión en el caso La Cantuta? De tantos procesos y denuncia internacional contra el Estado peruano en el caso Barrios Altos, el 14 de diciembre de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció expresamente sobre la incompatibilidad de las leyes. La Corte calificó a estas normas como leyes de autoamnistía, indicando que de las mismas conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. El 3 de septiembre del 2001, la Corte señaló en su sentencia de interpretación que de fondo daba la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía número 26479 y número 26492, lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales. ¿Qué quiere decir? Que comprendería este pronunciamiento también el caso de La Cantuta. Sin embargo, hasta la fecha, ni el Consejo Supremo de Justicia Militar, ni la Corte Suprema, ni el Congreso, ni el Tribunal Constitucional han emitido resoluciones necesarias para comprender el nuevo juzgamiento a quienes se beneficiaron con la autoamnistía en el año 1995 y el sobreseimiento de 1994 en el caso La Cantuta. Vemos del presente caso que los horribles sucesos cometidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori fueron casos muy delicados que tomaron vidas humanas e inocentes y que violaron los derechos humanos, en donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación explaya que la muerte de los estudiantes universitarios y del docente de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocido como La Cantuta, en el año 1992, tiene como principal responsable al Estado, además que el Estado haya negado una fianza judicial mínima a los familiares directos de las víctimas y encubrir el destino de los cadáveres desaparecidos por el suceso dado en La Cantuta. También se pide de manera obligatoria al Poder Judicial que siga dándose las investigaciones del caso para poder encontrar a los responsables de los hechos sucedidos en La Cantuta y así poder sancionarlos con las medidas necesarias de acuerdo a la legislación nacional por el grave delito de violación de los derechos humanos. Asimismo, por otros delitos graves contra la gestión de autoridades judiciales. De tal modo, dicho caso, este caso no se pudo haber conocido si no fuera por la prensa dando sus aportes sobre los acontecimientos de los desaparecidos y muertos de los estudiantes y del profesor de La Cantuta, dando inicio a dicha investigación en el año 1993.